Buenos días, así se inicia plato fuerte correspondiente a este sábado 23 de marzo del 2019. Las gracias a los amigos y amigas que nos sintonizan a través del canal del Sol, Canal 6. Y los buenos días a mi amigo y mi hermano, el señor Carmelo Soriano. Buenos días, hermano, ¿cómo está todo? Todo marcha. 23 de marzo, esto va rápido. Está tan rápido que ya el programa cumple un mes. Así es. Cumple un mes hoy. Sí, señor. Un mes ya tenemos de programa. Bueno, lo que pasa es que la situación en el país está tan convulsionada, hay tantos temas y tantas actividades que eso hace que a uno se le pase el tiempo sin darse cuenta. Y actividades, Carmelo, actividades políticas. Sobre todo. Actividades políticas y del lado del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, hasta ahora parecería que nada más hay un solo partido en el país. Sí, porque los aspirantes a la nominación presidencial por el PLD están todos en la calle. Así es. Todos en la calle. Sí, señor. Y hay algunos comunicadores, Carmelo, para corregirle a algunos comunicadores, que esos no son precandidatos, porque he escuchado a algunos comunicadores decir que son precandidatos, y no son precandidatos, son aspirantes, porque los precandidatos los selecciona el partido en una reunión, en una asamblea, Sí. por H y por R, pero es el partido que lo selecciona. Cuando el partido lo selecciona, entonces son oficialmente precandidatos. Y algo que está ocurriendo, por lo que el PLD ha acaparado la atención en la opinión pública, es que el PLD ahora mismo es gobierno y es oposición. Así mismo. Se siente más la oposición de parte del sector de Leonel que del mismo PRM. Para que sepa. Se siente, pero Pero anoche, Domínguez Brito anoche, ¿no lo vio? no lo vi. Sí, Domínguez Brito anoche prendió fuego para que se vaya todo lo malo en el PLD. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿Cómo pero va a ser? fuego de verdad. Bueno. Con un fósforo y toda la cuestión. ¿Domínguez Brito? Pero claro. No sabía que Domínguez Brito Sí. tenía esa actitud, porque Sí, siempre lo veía calladito. Bueno, el hombre se está animando. Se está animando. Carmelo, pero lo que copó la atención pública, la opinión pública, fue las declaraciones de Lucía Medina en San Juan, la hermana del presidente de la República. O sea, que dio... No, fue una bomba. Sí, eso fue unas declaraciones que, por un lado, la oposición, déjame decirte que la aprovechó, porque quizá ella quiso decir una cosa y la interpretaron por otra. Eso es lo que yo creo, porque no, Carmelo aquí tiene que venir a decir las cosas como son. Sí. Ella lo que dijo fue que a los empleados públicos que deben votar por la reelección de Danilo Medina para que preserven su puesto. Entonces la oposición, inteligentemente, buscando ganancia de causa política, lo que dijo fue que ella está presionando a los empleados públicos para que voten por la reelección o la repostulación del presidente de la República, Danilo Medina. Pero, a mi entender, yo le interpreté a ella de otra manera, sino que ella sea que voten por Danilo para que preserven sus puestos. Y habrán... Para que preserven sus puestos. Y ya ella sabrá quién filtró esa conversación, porque eso supuestamente lo filtraron. No era la intención de ella que eso saliera a la luz pública, aparentemente. Carmelo, ya la gente debe de entender que por más secreto que esté esbozando cualquier tipo de declaración, diciendo cualquier tipo de declaración, ya la gente no puede confiar. Porque donde quiera hay una cámara, donde quiera hay un celular, donde quiera hay una grabación, y cuando viene a ver usted el primero que se sorprende, ¿y cómo se sabe esto? ¿Quién estaba escuchando esto? Pero mire, Efraín, a ella la opacaron, Amarante Barret, Carlos Amarante Barret, prácticamente la opacó a ella con esa carta que le envió a Leonel, pidiéndole que renuncie a sus aspiraciones. Yo creo que eso es un tremendismo de Amarante Barret. Creo que es un tremendismo, porque Leonel Fernández tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia de la República, porque ningún marco constitucional se lo impide. Entonces no sé cuál es la razón por la cual Amarante Barret le solicita a Leonel que se retire. La razón yo no la entiendo. No, y eso ha sido repudiado, si se quiere, se puede usar esa palabra, por
incluso los que siguen a Danilo Medina. Porque de esa manera no se ayuda al presidente. Si lo que quiere es ayudarlo, de esa manera no se ayuda, porque estamos hablando no solo del presidente del PLD, que es su partido, Sí. sino que estamos hablando de una persona que ha sido 3 veces presidente de la República. Entonces usted no puede, el tema de campaña, el tema politiquero no debe llegar hasta ahí. Y que constitucionalmente, Carmelo, vuelvo y repito, a él le corresponde. Carmelo, vamos a hacer una pausa. Sí, porque tenemos un plato fuerte. Sí, el plato fuerte de hoy es fuerte, fuerte, fuerte. Sí, señor. Después de la pausa venimos con el invitado de hoy, que es el economista y catedrático Carlos Cuello. Vamos a hablar de dinero. Claro. Y de economía. Y de crecimiento y de todo eso. Así es. Venga. Estamos peinando el país a través del telecable. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Continuamos con el desarrollo de Plato Fuerte. Como le habíamos anunciado, está con nosotros el economista Carlos Cuello. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Me siento honrado entre Carmelo y Efraín. Gracias. Gracias. Eso es recíproco. Así es. Carlos. Carlos, vamos a entrar en materia. Seguido. Sí, de inmediato. No hay tiempo que perder. No hay tiempo como de perder. Carlos, desde hace mucho los sectores económicos y otros sectores
admiten de que la economía en el país tiene un crecimiento, pero donde está la contradicción es que hay otros sectores que también dicen que ese crecimiento económico no ha llegado a la clase humilde, a la clase donde debe de llegar. Entonces yo quiero que usted me dé su opinión sobre eso. Siempre esa es la gran pregunta. Sí. Eso es lo que se plantea cuando se anuncia el desempeño de la economía. Pero viniendo de usted, yo voy a creer lo que usted diga. Bueno, en realidad la economía tiene su instrumento de medición. Las mediciones que no son diferentes a las que se han utilizado en otros, cuando otros partidos han estado administrando, ¿no?, las cosas públicas. Las mediciones son básicamente las mismas, ¿no? La economía dominicana ha crecido en los últimos tiempos, incluso en estos últimos 4 años por encima de un 6%. Cuando hay crecimiento en la economía, de alguna manera, la gente se beneficia. Porque si hay crecimiento, se tiene que estar generando más empleo. Si hay crecimiento, tiene que haber más inversiones. En este caso, el sector privado responde por más del 85% de lo que es la generación de Producto Interno Bruto, de lo que son las actividades, incluso se dan un fenómeno que en los últimos tiempos está invirtiendo más que el gobierno. Y donde hay inversión, señores, se está generando bienes, servicios y hay oportunidades. Recientemente el Banco Central, basado en su encuesta laboral, revela que en los últimos tiempos se han estado creando por encima de los 130.000 empleos. Eso significa que la nueva persona que ingresan a la población económicamente activa bordea los 120.000, pero se han estado creando empleos por encima, lo que ha permitido que la tasa de desempleo, abierta por lo menos, se haya reducido entre un 5 y un 6%. Pero además los programas sociales, señores, están abarcando cada vez un número mayor de personas. Y todo eso, de alguna manera, no es que los programas sociales van a cambiar de la noche a la mañana las condiciones de vida de la gente, pero alivian, vamos a estar claros. Entonces, sí, la economía dominicana, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice el BIC, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, que precisamente en esta semana tuvo aquí una misión del Fondo Monetario, que vino a hacer una revisión periódica normal, rutinaria, porque el país no tiene compromiso con el Fondo Monetario ahora mismo, que quede claro. Entonces, esa comisión deberá emitir un informe. Ellos se reunieron con el presidente de la República incluso, pero los indicadores están ahí. Es como que yo te hago un análisis de laboratorio. Hay indicadores que se saltan lo que son las cosas buenas y las cosas malas. No digo que no tengamos problemas. Tenemos pobreza, es verdad. Tenemos problemas todavía de mejorar la calidad de la educación, pero se ha mejorado la inversión. Entonces eso indica, Carlos, que usted corrobora con el presidente de la República cuando dice que en su gobierno han salido 1,5 millones de la pobreza. Mire, yo prefiero corroborar con los organismos internacionales, porque se entiende que están más libres de lo que puede ser, digamos, el elemento político, ¿no? Sin dejar de reconocer la palabra del presidente de la República, pero por más que se diga, se ven como política. Sí, tiene que haber salido gente de la pobreza, no sé si 1 millón, no sé si están mal contados, pero de que tiene que haber salido así, porque si se ha reducido el desempleo. Mira, la mejor manera de tú salir de la pobreza, de superar la pobreza en una población es creando oportunidades de empleo, mejorando las condiciones salariales. Este año deberá mejorar todavía más, porque el gobierno, recordemos que mejoró el salario, en algunos casos lo está duplicando, y el Comité Nacional de Salario, aunque ahora estamos en la discusión, en la garata, ¿no? Así es. Pero deberá salir de ahí también un reajuste salarial. Para el sector privado. Del sector privado no sectorizado, pero que arrastra también, porque la gente cree que nada más es el salario mínimo. Sí. El que tenía antes 15, si el salario mínimo es 15 ahora, hay que diferenciarlo. Entonces, este va a ser el año de incremento salarial en una economía que la mayor parte de lo que es la generación de productos, de lo que son sus actividades, es el consumo. Entonces, si la gente tiene más ingresos, va a consumir más. Si la gente consume más, las empresas van a producir más. Entonces va a aumentar la demanda y eso tiene un efecto sobre el mercado laboral. Carlos, algo que en términos económicos sigue preocupando sobre todo a los empresarios es los empleos, los negocios informales. Sí. O sea, la economía informal que cada día sigue creciendo más. Sí, eso origina empleos informales. Y uno de los grandes problemas de nuestro país es que más del 57% en algunos casos del empleo es informal.
el problema del empleo informal, digamos que mitiga la pobreza, porque de alguna manera si tú no estás generando ingresos y encuentras una fuente de generación de ingresos, ¿no? Tiene una forma de vida, ¿no? Así es. Pero ese empleado informal no tiene seguridad social, no tiene estabilidad laboral, en muchas ocasiones trabaja bajo condiciones de riesgo, muy vulnerable, ¿no? Y eso, además, la legislación nuestra en materia de seguridad social tampoco le da facilidad, porque para tú estar en la seguridad social tiene que estar, un empleador tiene que ser el que te reporte. Creo que ahora se está contemplando modificar la ley de la 8701. Pero en realidad sí, eso es una de las debilidades, que los empleos, todavía más de la mitad de los empleos, siguen siendo empleos informales. Y eso también da empleos de baja calidad, ¿verdad? Microempresas, pequeña empresa, por eso te decía que son muy vulnerables, inestables, pero al no tener cobertura en la seguridad social, lo hemos visto mucho, se accidenta un empleado, va para su casa, queda desprotegido completamente. Entonces eso sí, eso yo creo que preocupa. Mejorar la calidad del empleo es una tarea, pero mientras tanto tú tienes que crear oportunidades. Carlos, cuando el PLD toma el poder en el 2004, el gobierno anterior le dejó una tasa de unos 50, 52 por 1, 53 por 1, algo así. Estaba más alta que como estaba. Ajá. Entonces luego que el presidente Fernández asciende al poder, estrepitosamente la tasa del dólar baja a un 28. Se desplomó a un 28. Eso indica que había más seguridad, más estabilidad. No hay lugar a duda. Exacto. Pero la pregunta que quiero que usted me conteste es que el Banco Central ha ido emitiendo opiniones de que ha mantenido a raya, para usar un término popular, la inflación. ¿Cómo se mantiene a raya la inflación cuando desde ese año hasta ahora ya el dólar ha aumentado vertiginosamente, incluso está al 50.8 o 10 por 1? ¿Cómo se mantiene entonces la inflación a raya cuando el dólar ha ido aumentando, aunque sea paulatinamente? Mira, el Banco Central ha manejado exitosamente, y eso hay que reconocerlo, la política monetaria. Recuérdate cuando se produjo la última gran inflación que nosotros tuvimos, que fue en el 2004. Eso hay que reconocer que fue en medio de una crisis bancaria, que poco menos que duplicó lo que era la masa monetaria. En cualquier economía que tú emitas desborde lo que son los agregados monetarios, va a producir inflación. Eso está claro, ¿no? Entonces, si algo caracteriza la inflación, tuve el caso de Venezuela, es abundancia de dinero sin respaldo. Entonces, ese fue el fenómeno además de que hubo una crisis de confianza, una crisis política, fue un deterioro que la economía afortunadamente logró superar. En ese caso hubo que firmar acuerdos con el Fondo Monetario, hubo que acudir al endeudamiento. Además, el presidente Medina encontró un déficit bastante cuantioso. Recuérdate que en el año 2004 el déficit llegó a representar más de 150 mil millones de pesos. Y fue conjurado con una reforma fiscal que ayudó en parte, ¿no? Y una reorientación de lo que fue el gasto. Pero el tipo de cambio es cierto que ahora todavía está por debajo, está 50 por 1. Incluso el año pasado se programó que iba a llegar a 51 y quedó por debajo de 51. Ahora, fíjate que ese aumento ha sido gradual. Tú estás hablando del 2004, acá son casi 15 años, ¿no? Así es. Y ha sido gradual. O sea, todavía este año que hubo un deterioro, una depreciación, pero fue de apenas un 3 y pico. Si tú comparas con todo lo que es la depreciación de las monedas en la región, que a veces es necesario para mantener la competitividad de la economía. O sea, de lo que se trata no es mantener un tipo de cambio anclado. No. Eso no podría no ser favorable. Pero además el Banco Central se trazó en el 2012, un objetivo meta inflación. Es que la inflación, bueno, Milton Friedman lo dijo una vez a sí mismo, que la inflación siempre es un fenómeno monetario, pero tiene mucho que ver con lo que es la responsabilidad en el manejo de los agregados monetarios. Y en ese sentido hay que sacar su comida aparte del Banco Central, ¿no? Además de que hemos tenido fracasos financieros de envergadura, ¿no? Que eso es una cosa que más deteriora. Sin embargo, el Banco Central heredó de esa época una deuda que es la que origina ahora mismo el déficit fiscal, que es más de 11 mil millones de dólares.
Entonces, eso todavía no ha encontrado una solución. El gobierno se comprometió a darle los pesos para ir traspasando esa deuda, pero eso lamentablemente no se ha podido cumplir. Carlos, sigue preocupando a amplios sectores el tema de la deuda, que muchos economistas y los que no son economistas también le dan alguna respuesta y dicen que no es tan peligroso que nos endeudemos mucho, sino que estos recursos se empleen bien empleados. Su respuesta es... Tú la diste. El asunto no es de ver, sino que esos recursos se orienten hacia actividades que generen los flujos para poder pagar esa deuda. En el caso nuestro, sí, la deuda se incrementó. Al inicio del siglo eran 4.000 y tantos millones de dólares. Hoy en día sobrepasa los 40.000 millones de dólares, que representa más de la mitad de lo que es el Producto Interno Bruto. Todavía ese coeficiente todavía no es alarmante, vamos a estar claros. Sin embargo, hay otro elemento que está ligado a lo que es la capacidad de endeudamiento, y es la proporción de los ingresos que se compromete para hacerle pago a la carga financiera que origina todo endeudamiento. Y ya en el caso nuestro, sí está entre los países que comprometen más de una proporción de sus ingresos que supera ya la cuarta parte, está entre el 20 y el 25%. Entonces, esa deuda está, digamos, tiene un buen perfil, afortunadamente, porque los vencimientos son bien extendidos. Hay una alta proporción, que es la deuda local también, y ha bajado la deuda con los organismos bilaterales y multilaterales. La mayor parte de la deuda hoy en día es deuda privada en el mercado de valores a tasa más alta y obviamente sin condicionalidades para lo que se refiere al uso de esos recursos. Eso yo creo que sí, que es para tomar medidas porque nos hace más vulnerables. No son alarmantes los coeficientes, repito, y sobre todo que en medio de ese endeudamiento ha habido crecimiento, porque lo peor es que tú, además de endeudarte, que la economía no esté respondiendo. Carlos, en el plano internacional, la política económica del gobierno de Donald Trump, hay muchas contradicciones, Sí. hay muchas contradicciones. ¿Cuál es su opinión? Mira, precisamente en esta semana el presidente de la República, este fin de semana, creo que está saliendo hoy, es viernes, el presidente de la República tiene una reunión en Miami con el presidente Trump y creo que Haití y otros países de la región. Hay una guerra económica, vamos a estar claros, entre Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y China, que obviamente está en la caja de bateo, digamos, ¿no? Así es. Y con perspectiva de que ciertamente se va a convertir en la economía más grande del mundo, el país más grande del mundo, con la mayor población, ¿no? más de 1.000 millones de personas. Entonces, en medio de esa guerra económica, nosotros abrimos relaciones recientemente con China. El comercio nuestro con China es bastante significativo, el segundo país socio comercial de la República Dominicana. Y hay un celo, vamos a estar claros, hay un celo, hay una guerra económica abierta, ¿no? Y Estados Unidos está evitando que la influencia china en la región, ya tenemos con Venezuela, con los países de Sudamérica sobre todo, ¿no? Que esa influencia no produzca un desplazamiento de tiempo de lo que es el patio. Fíjate que Europa ha sabido manejar un bloque, ¿no? Manejarse como una economía de bloque. Entonces, en los últimos tiempos hay que reconocer que Estados Unidos nos descuidó. Carlos, pero también se vaticina una recesión en la economía de los Estados Unidos a corto plazo. No, va a haber según tengo información. va a haber una desaceleración de la economía norteamericana, porque la economía norteamericana este año logró una tasa de crecimiento cercana a un 3%. Los incentivos que el presidente Trump puso en práctica tienen la ventaja de que en lo inmediato producen ese efecto, pero después esa reducción de impuestos en el mediano plazo, Pero casi es que ya. ha ido en aumento la tasa de interés. Sí, ya, bueno, la FED dice que ya no lo va a modificar a lo largo de lo que resta del año. Pero de todos modos, sí, una desaceleración se espera, porque esos estímulos en principio producen, como las hormonas, ¿no? Producen una reacción, pero luego tienden a desaceleración, crecimiento menor, en otra palabra. Sigue preocupando, Carlos, a la población el tema de los hidrocarburos en la República Dominicana, que la gente sigue sin entender cómo se hacen los cálculos. En esta semana incluso vimos un anuncio de paralización de transporte, o se hizo la paralización, y decía el presidente de esa entidad, de Fenatrado, de que seguían adelante porque no entendieron lo que le explicaron ahí. Háblanos un poquito de eso. Mira, el ministro
Industria y Comercio, que era Industria y Comercio, ¿no? Correcto. Y el ministro de Economía incluso opinó también. Él llegó a decir en una ocasión que el problema no era en el país, el problema era con los mercados petroleros. Así es. Hoy el petróleo está por encima de los $60. Y la proyección que se tienen es de que se podría desplazar más cerca de los 60 que de los 50 como estuvo en esta ocasión. Siempre para nosotros el petróleo ha sido un factor de riesgo en todas las proyecciones y en lo que es el devenir de la economía. Bueno, Pero no debería el gobierno preocuparse un poquito más como en dejar a la gente más La satisfecha. metodología se explica, lo que pasa es que cuando suben los precios y nos perjudica, cualquier cosa que nos perjudique nos hacemos que no lo entendemos. bueno, muy claro en sus aseveraciones, Así como es. siempre, el catedrático y economista Carlos Cuello. Muchísimas gracias, señores. De verdad que para mí ha sido un placer conversar No, el día. Y terminamos muy rápido, ¿verdad? yo espero que Carlos, cuando lo volvamos a invitar, hacerla como se dio hoy. Me está comprometiendo en el aire. Sí, ese es el plan. voy a decir. Bueno, señores, muchas gracias por la audiencia y nos vemos el próximo sábado en otro plato fuerte. No se lo pierdan. ¿Qué tiempo tiene usted aquí en este canal? No, Un mes.